Buenas tardes, hermanos. Qué gusto es volvernos a ver otro domingo. Estamos por pasar al tiempo de la predicación. Vamos a dar continuidad a nuestra serie Al que venciere. En él vamos a explorar los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Cada iglesia tenía características diferentes y cosas que Dios quería tratar con ellos y que quiere tratar con nosotros de manera personal. En esta ocasión vamos a ver acerca de la iglesia de Éfeso. Nuestro querido pastor Roger Arcila nos guiará en cómo el Señor quería tratar con su iglesia y en cuáles eran los afectos principales que ella estaba teniendo. Quería que su primer amor, su único amor, fuera Cristo. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal? Es un gusto que nos estés acompañando. Gracias por estar con nosotros este domingo. Es mi deseo que la alabanza y todo lo que has vivido hasta el día de hoy, en este momento haya sido de edificación, de ánimo para ti, los testimonios. Y llegamos al tiempo más importante, abrir la palabra de Dios para poder estudiarla. Como ya sabes, de la semana pasada comenzamos con lo que fue la introducción a lo que va a ser nuestra nueva serie en las próximas semanas. Vamos a hablar acerca de los mensajes hacia las iglesias de Apocalipsis. 7 iglesias a las que se les dirigió un mensaje muy particular. Me gustaría empezar mencionándote que este capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis se conoce como una unidad. Ya, si prestaste atención al capítulo 1 de Apocalipsis, se nos ha dado un pequeño bosquejo de cómo podemos interpretar este libro de Apocalipsis. En el versículo 19, si tienes tu Biblia y puedes buscar, Apocalipsis 1:19 nos da el bosquejo. Es algo que normalmente no encontramos en los libros o en las cartas de la Biblia, pero aquí sí está bien detallado. ¿Cómo tenemos que dividir este libro de Apocalipsis? El capítulo 1, versículo 19 dice de la siguiente manera: escribe las cosas que has visto, capítulo 1, las que son, capítulo 2 y 3, y las que han de ser después de estas, capítulo 4 hasta el 22, al final del libro. Entonces, estos mensajes, estas 7 cartas enviadas a las 7 iglesias, está en esta parte de las cosas que son. Y yo sé que siempre hay esa curiosidad de tratar de saber qué es lo que va a ser después, pero haremos bien en tomar tiempo para primero entender cuáles son las cosas que son antes de dar paso a las cosas que han de ser. ¿Cómo podemos interpretar estos mensajes a las 7 iglesias? Bueno, hay diferentes posturas, ¿no? Hay quienes piensan que estas 7 iglesias representan la historia o las diferentes etapas de la era de la iglesia. No necesariamente tendría que ser la mejor interpretación, porque en la realidad es que estas iglesias terminan siendo representativas de cómo pueden ser las iglesias sin importar la época que les toque vivir. Es muy difícil tratar de acomodar en cierta época las características de una iglesia en particular. Es mejor entender que estas iglesias representan a todas las iglesias en todo el tiempo. ¿Qué podemos decir con esto? Que, por ejemplo, en la actualidad puede haber iglesias como Esmirna que están sufriendo persecución y no necesariamente se refiere a una época donde la iglesia fue perseguida y que ahora ya no lo esté haciendo. Otro ejemplo, Tiatira. Es una iglesia a la que se le acusa de haber contemporarizado con el mundo, de haberse mezclado y que se volvieron inmorales. Y no es algo que caracteriza a la iglesia en una época en particular. Actualmente, tristemente, puede haber iglesias con este mismo distintivo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos 7 mensajes a estas 7 iglesias en particular? Tenemos que entender que en el tiempo que escribió Juan, sí eran iglesias reales, eran iglesias que estaban funcionando, pero repito, es una representación de la iglesia y la condición en la que puede estar sin importar el tiempo. Entonces podríamos decir, querido hermano, amigo que nos escuchas, que estos mensajes tienen la intención de amonestar, en primer lugar, a esas iglesias a las que se les hizo llegar este mensaje. Pero para ti y para mí, este libro, estos mensajes sirven de advertencia para que al ver lo que Dios señaló, exhortó o exaltó de estas iglesias, nos anime, nos exhorte o nos advierta a nosotros el día de hoy. ¿Qué vamos a encontrar en cada una de estas iglesias? Hay una estructura bastante sencilla o que se repite en cada uno de los 7 mensajes. Vamos a encontrar un saludo, propiamente a qué iglesia se le está dirigiendo. Vamos a encontrar algún título de Cristo que ya apareció en el capítulo 1, pero ahora va a ser un poco más detallado. Vamos a encontrar en tercer lugar
una evaluación de cómo está la salud espiritual de cada iglesia a la que se le está escribiendo. Vamos a encontrar palabras de alabanza o reproche. En quinto lugar, va a haber siempre una exhortación. Va a haber un llamado a un cambio. Sexto y séptimo sería una promesa para el que sea victorioso. Y en último lugar, séptimo, un mandato a escuchar. Que esto es bien interesante. En cada una de los mensajes de las cartas aparece la misma frase: el que tiene oído para oír, oiga. Entonces, vamos a entrar a la primera carta, la iglesia de Éfeso. Si tienes tu Biblia, acompáñame rápidamente, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, y vamos a dar lectura a cuál es el primer mensaje que aparece a esta iglesia de Éfeso. Y de una manera bien sencilla, después de leer este pasaje, me gustaría que pudiéramos ver el contexto de la iglesia. Luego analizar cuál va a ser el contenido de este mensaje y ahí, a la par de analizar el contenido, sacar algunas conclusiones, aplicaciones prácticas para ti y para mí. Acuérdate, estos mensajes son representativos para nosotros como iglesia el día de hoy. Si ya tienes Apocalipsis capítulo 2, por favor, permíteme leerlo en voz alta, sígueme con la vista. Apocalipsis 2 del 1 al 7. La palabra de Dios dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Acompáñame a hacer una oración breve antes de dar lectura, o más bien antes de esta lectura analizarla en su contexto y en su contenido. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias porque no nos dejaste, Señor, sin instrucción ni sin guía, sino que nos has dado tu palabra, la cual hacemos bien en prestar atención, como dice Pedro, para que alumbre nuestro camino. Y, Señor, en la época que nos toca vivir, tomar consejo de estas advertencias a las 7 iglesias que tú dejaste para nuestras vidas el día de hoy. Bendice tu palabra, en Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cuál es el contexto de la iglesia de Éfeso? Tenemos que empezar hablando un poquito de qué es Éfeso. ¿Dónde está esta iglesia? Bueno, son las 7 iglesias en la región de Asia. En ella, particularmente en Éfeso, era la capital de la provincia de Asia. Pérgamo era la capital de la provincia de Asia, pero Éfeso era una ciudad muy grande porque era un puerto marítimo. Era un muy buen punto para todo el comercio, para toda la influencia de otros lugares hacia Asia. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular que en ese momento erigían todo lo que era la zona de esa provincia romana. ¿Qué es interesante de Asia? Bueno, que en su momento hay quienes piensan que Éfeso fue fundada, más bien tuvo el privilegio de ser fundada por Pablo. Tuvo un privilegio tremendo. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo 2 años en Éfeso, lo cual no hizo en ningún otro de los lugares donde él fundó una iglesia. Esto habla de un tremendo privilegio que tenía la iglesia de Éfeso. ¿Qué era característico de esta ciudad? Bueno, era característico también en cuanto a su cultura, que tenían ahí el templo de la diosa Artemisa, conocida como Diana de los Efesios. Si quieres saber cómo era este templo y todo lo que involucraba, puedes ver el libro de Hechos en el capítulo 19, cómo narra incluso un encuentro que hoy culturalmente con el mensaje del Evangelio. Es tremendo. En Éfeso también era muy practicado las artes mágicas o la brujería. Incluso en ese mismo capítulo de Hechos, cuando la gente escuchó el Evangelio, dice la Biblia del versículo 19 que trajeron sus libros de magia que rebasaba más de 50,000 piezas de plata. O sea, era una práctica muy común en ellos. En ese lugar que parecía tan difícil, el Evangelio llegó.
Pablo estuvo 2 años, Timoteo después residió en ese lugar por mucho tiempo también. Hay quienes dicen que Aquila, Priscila y Apolos, como narra Hechos 18, también pasaron por Éfeso. ¿Por qué te menciono estos datos? Porque era una iglesia que había sido bendecida por grandes enseñadores, por grandes pastores, por personas que enseñaron doctrina sana. También hay una antigua tradición que menciona que el apóstol Juan pasó parte de su vida anciana en este lugar, incluso con la madre de Jesús. El apóstol Pablo incluso dedicó una carta a esta iglesia, la carta de Efesios que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, ¿por qué te lo menciono? Porque quiero que mantengas presente que a grandes privilegios existen grandes responsabilidades. Éfeso fue una iglesia que contó con privilegios que no tuvo otra iglesia, y por eso se le iba a exigir que respondiera como no se le exigía tal vez a otra iglesia. ¿Qué vamos a ver en cuanto al contenido de este mensaje? Bueno, si prestas atención, el versículo 1 dice que se le escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa palabra ángel hace referencia a un mensajero. Hay quienes pueden a lo mejor interpretar de que este concepto se le dio al pastor o al encargado de la iglesia para que llevara ese mensaje, pero se iba a comunicar a todos los creyentes. No es una carta personal, es una carta congregacional. Todo lo que aquí vamos a ver, los creyentes de Éfeso iban a enterarse. Entonces podemos decir que esta es una carta que se fue dada a algún mensajero, un ángel, y está dirigida a toda la iglesia. ¿Quién es el que les está escribiendo? Si prestas atención, el versículo 1 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Aquí a Jesucristo se nos presenta de una manera dinámica, activa. Él está andando entre las iglesias que son los candeleros. Las 7 estrellas se interpreta como los pastores o los líderes de cada una de esas iglesias, que es interesantísimo esto. Él es el que los sostiene. Esto es algo que tiene que alentar a cualquiera que está sirviendo en la obra de Dios. Él es el que tiene en su mano las 7 estrellas, pero está caminando en medio de las iglesias. ¿Qué significa esto? Que no solo sostiene a los que están en la obra, sino que Él está caminando, y si recuerdas el capítulo 1, con esos ojos de fuego que examinan, están dando entre la iglesia. Ahora, quiero hacer personal esto. Porque cuando hablamos de iglesia puede sonar muy impersonal y pensamos que es un edificio, y la iglesia eres tú y soy yo, si somos cristianos, si somos hijos de Dios. Y este versículo lo que está diciendo es que Cristo está andando en medio de nosotros, en medio de cómo funcionamos como iglesia, en medio de cómo vivimos cada día como su iglesia. Y este título es bien interesante porque Jesús no está pasivo viendo qué hacemos, no. Él está activo, examinando como en nuestro andar como su iglesia. Esto es bien importante. Dicho de otra manera, Cristo nos examina constantemente. ¿Por qué te menciono esto? Porque a veces tenemos la tendencia a que evaluamos nuestro cristianismo o nuestra funcionalidad como iglesia anástasis. ¿Sabes cómo? Comparando cómo nos evalúan otros creyentes, pensando en cómo nos ven otras iglesias, cuando esta primera porción, en el primer versículo, nos tiene que animar a que lo que nos debería importar es qué es lo que Cristo ve en nosotros como iglesia. No qué ven otras iglesias, no qué ven otros cristianos. ¿Qué está viendo Cristo en ti y en mí andando en medio de nuestra iglesia? Eso es lo primero que Éfeso tenía que reconocer. Cristo, el que sostiene las 7 estrellas, está andando en medio de ellos. Empieza la evaluación. Fíjate qué interesante, dice el versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Son palabras de halago, de alabanza interesantísimas. Jesús, que está andando en medio de la iglesia, reconoce que son un cuerpo, una iglesia, creyentes que trabajan arduamente, que se esfuerzan mucho, que incluso han sabido identificar las falsas doctrinas, falsos maestros, los han combatido. Y fíjate qué interesante, dice, por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Mira, tus obras y tu arduo trabajo significa una expresión que es quedar exhausto.
Estos creyentes habían peleado tanto por la buena doctrina, un desgaste mental, un desgaste tal vez emocional, que había llevado a estos creyentes a ya estar sin fuerzas. Dice, tu paciencia. No se trata de una resignación y decir, bueno, pues ya ni modos, la situación es como está. No, la palabra paciencia significa una actitud valerosa que acepta el sufrimiento porque no está dispuesto a abandonar. Si mantenerme al pie del cañón por defender la fe en Cristo implica sufrimiento, voy a estar dispuesto. Estoy dispuesto a ser paciente, sufrir por amor a Cristo. Menciona el versículo que estos creyentes no podían soportar a los malos. Expresa el celo que esta iglesia tenía por una conducta correcta, al punto de que cuidaban la disciplina dentro de la iglesia. No consentían con que hubiese creyentes en esta iglesia que tuvieran prácticas erróneas. ¿Te das cuenta? No soportas a los malos. Luego también menciona, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. ¿Qué significa? Que no eran neófitos en la doctrina, no eran ignorantes de la sana enseñanza, no. Estos al contrario, probaban lo que escuchaban, y si alguien enseñaba lo que no era de acuerdo a lo que los apóstoles habían dicho, lo señalaban y no permitían que se predicara error. Dime si no hasta ahorita son características que sería buenísimo que tú y yo tuviéramos. Que tuviéramos una disciplina de una vida santa, que fuéramos celosos por cuidar la doctrina, que fuéramos creyentes dispuestos a sufrir, pero no negar nuestra fe en Cristo, ser pacientes. Menciona más adelante, has sufrido, has tenido paciencia por amor a mi nombre y no has desmayado. Qué triste es ver cómo hoy, con facilidad, los creyentes empiezan a sentir alguna presión familiar, económica, laboral, por ser cristianos, y su primera opción es desertar. Su primera opción es dejar de aferrarse a Cristo. Estos creyentes no eran así. Estos creyentes, en medio de ese paganismo que te mencioné al principio, en medio de toda esa influencia demoníaca en la que estaban viviendo, estaban dispuestos a no desmayar. ¿Ves cómo son un ejemplo? Dice el versículo nuevamente, no puedes soportar a los malos. Esto es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque ellos mostraban un celo genuino de mantener un cristianismo que se mostrara al mundo con total diferencia. Que no se mimetizara con la gente que no era creyente, al contrario, no soportaban a los malos. Como ya hemos visto, esta iglesia realmente aprendía o se distinguía por algo que a veces no notamos actualmente. Podríamos resumirlo de la siguiente manera. El versículo 6 nos da la pauta para este breve resumen que te voy a mencionar. El versículo 6 dice, aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué significa? Que esta iglesia de Éfeso, resumiendo el versículo 2 y 3 con el versículo 6, menciona que era una iglesia que aprendió a aborrecer lo que Dios aborrecía. Fíjate qué interesante. Una iglesia que tenía un estatus, un estándar de conducta al nivel que Dios esperaba. Aborrecían lo que Dios aborrecía. La pregunta es, ¿un cristiano tiene que aborrecer ciertas cosas? Porque vivimos en una sociedad donde rechazar parece ser intolerante, donde señalar lo malo parece que eres intransigente, que eres cuadrado o anticuado. Y a veces tenemos que tomar atención a lo que las iglesias hacían en su momento para imitarlo en nuestros tiempos. Porque déjame decirte algo, en este versículo menciona que ellos aborrecían, y dice el versículo 6, lo que yo también aborrezco. O sea, si hay cosas que Dios odia, si hay cosas que Dios rechaza, y es válido que tú y yo como cristianos odiemos, rechacemos aquello que Dios también rechaza. Lo importante es evaluar si estamos aborreciendo lo que Dios aborrece o estamos aborreciendo de acuerdo a nuestra preferencia y a nuestro gusto personal. ¿Por qué? Porque quiero llamar tu atención a lo que dice el versículo 6. Aborrecen las obras de los nicolaitas. Van a aparecer más adelante en la iglesia de Pérgamo otra vez los nicolaitas. No se explica bien en la Biblia qué eran, pero si te das cuenta, ellos no aborrecían a las personas. Ellos aborrecían las obras que hacían estas personas. Hoy en día, en nuestro contexto, enfrentamos algo muy parecido.
Personas que están legalizando cierto tipo de conducta, cierto tipo de prácticas que están imponiendo como que deben ser aceptadas, y si uno rechaza las conductas, lo asocian con un rechazo a la persona. Totalmente errado. Estos creyentes rechazaban las obras que ellos hacían, pero jamás rechazaron a las personas. Porque Dios ama al pecador, pero sí odia el pecado que éste practica. Esto es bien interesante. A veces nos dejamos influenciar tan fácilmente, porque como cristianos, Dios es amor, Dios ama a todos, sí, pero Dios también aborrece. Y aquí dice que había una iglesia que es alabada por su paciencia, por su trabajo, por su celo, por aborrecer lo que Dios aborrecía. Déjame decirte algo. ¿Será esa característica que Dios podría resaltar en ti y en mí? ¿Podría resaltar que somos personas que odiamos lo que Él odia? Y no externamente, en nuestra propia vida. Sabemos que es pecado, que a Dios no le agrada y lo odio, no quiero tenerlo en mi vida. O soy más permisivo porque pienso que hay que ser tolerante y no ser tan cuadrado. Cuidado, falsas doctrinas van a derivar en falsos cristianismos. Y el falso cristianismo da una distorsión del verdadero Cristo que vino y murió en la cruz para redimir a un mundo pecador. Esto es muy importante. Por ello rechazaban a estos falsos maestros. La pregunta sería, ¿en la actualidad existen falsos maestros? ¿Será que hoy, en el 2021, en las iglesias, en lo que vemos en internet, en las predicaciones, hay falsos maestros? Déjame decirte que con seguridad, claro que sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que nunca se señalan. Nadie se atreve a decir, esa es una predicación equivocada. Nadie se atreve a decir, ese es un falso maestro. Porque vivimos en una sociedad de relativismo. Tenemos que tener la capacidad de aceptar diferentes opiniones, aunque no estén de acuerdo con la nuestra. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tenemos que ser firmes en señalar el error y no participar. ¿Por qué? Falsa doctrina implica falso cristianismo. Un falso cristianismo muestra un Cristo distorsionado. Hay que tener mucho cuidado. Continuamos en esta hermosa carta. Versículo 4 dice que hay un reproche hacia ella. Sé todo esto que has hecho, pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El problema no era que odiaban lo malo. El problema es que habían dejado de amar lo que tendrían que haber amado. A veces podemos caer en este error. Estamos tan enfocados en defender lo externo que nos olvidamos de lo que es importante en lo interno, en cuidar nuestra relación en nuestro corazón con Dios. Ahora déjame decirte algo, no es que ellos habían dejado de amar, no, ellos habían cambiado su primer amor. La pregunta es, ¿y cuál es ese primer amor? Hay algunas interpretaciones, te las menciono nada más para rápidamente ir a la que yo creo que bíblicamente es la raíz a la que Juan quería apelar y a la que Dios quiere llamar tu atención a ti y a mí. Hay quienes dicen que el primer amor puede ser interpretado como ese entusiasmo, cuando uno recibe a Cristo y quiere conocer de Él, quiere leer la Biblia y todo tiene que ver con Dios y está bien animado. Pero déjame decirte algo, eso puede ser algo emocional y no puede ser algo que tenga raíz. ¿Te acuerdas que aún en la parábola del sembrador aparece que da fruto, pero cuando vienen las tentaciones, vienen las pruebas, se seca? El entusiasmo no es característica de amor, Otra interpretación es que a lo mejor su primer amor era la comunión que tenían entre ellos. Como cristianos en Éfeso se amaban, compartían y ahora ya se habían enfriado en su relación como cristianos. Probablemente puede ser, pero no creo que sea realmente eso el primer amor. Y hay quienes piensan que si no se amaban entre ellos, perdieron el primer amor de predicar el evangelio, de ganar a otras almas para Cristo. Cualquiera de estas tres podría ser. Pero me gustaría que pudieras buscar en tu Biblia Mateo 22, versículo 37 al 38. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis que estamos estudiando, siempre hay un llamado a amar algo, a tener un primer amor por encima de cualquier otro amor. Y aquí, en un encuentro que Jesús tuvo con una persona, se le cuestionó en cuanto a esto, ¿cuál sería el gran mandamiento? Y mira lo que Jesús contestó en Mateo 22, 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Qué es lo que Jesús está recriminando a estos cristianos? No que odiaban lo que él odiaba, sino que habían dejado de amarle a él como su primer amor.
Te mencioné que no es que habían dejado de amar, no, sino que estaban amando otras cosas en primer lugar que a Cristo, quien tendría que ser su primer amor. Esto es bien interesante, ¿por qué? Porque es algo que constantemente hacemos. En nuestro diario vivir decimos que amamos a Dios cuando cantamos, decimos que amamos a Dios y hasta levantamos las manos y sentimos algo bien bonito por Dios, te amo. Pero luego saliendo del culto, en nuestro día a día, en el trajín de la semana, ¿cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo invertimos nuestros recursos? ¿Cómo elegimos? Evidencia qué es lo que realmente amamos. Porque si tú no tienes tiempo de leer tu Biblia, es que Dios no es tu primer amor. Si no tienes tiempo de orar, es que Dios no es tu primer amor. Si no tienes tiempo de invertir tu tiempo para servir a Dios, Él no es tu primer amor. Otra cosa lo es. Esta iglesia había dejado su primer amor. Claro, estaban luchando por defender la doctrina. Incluso podríamos catalogarlo como una iglesia legalista en extremo. No permitían malas conductas, pero ¿de qué sirve? 1 Corintios 13 hace una apelación bien tremenda. ¿De qué sirve que yo haga tantas cosas si no tengo amor? Y en primer lugar, Dios tiene que ser mi primer amor. Los síntomas que a veces podemos notar cuando alguien ha perdido a Jesús como su primer amor. Repito, no es que no lo amaran, sino que estaban amando primero otras cosas antes que a Jesús como su primer amor. Fíjate qué interesante. ¿Cómo podemos saber si caemos en esto? Número 1, hay muchas, pero te quiero ayudar a identificar hacia ti. No pienses en otra persona. Estas pequeñas síntomas que te voy a mencionar tendrían que hacerte evaluar a ti y a mí. Nosotros somos esa iglesia en la que Jesús está andando y Él está evaluando cómo está nuestra salud espiritual. Si Él es nuestro primer amor. ¿Sabes cómo notas si alguien ha dejado de tener a Jesús como su primer amor? Vive carente de vitalidad espiritual. Tú lo ves y es un cristianismo zombie. Camina, está, pero no ves esa vitalidad de que Cristo es real en su vida. No te habla de lo que está conociendo de Cristo día a día. No te menciona cómo está queriendo agradar a Cristo. No, te dice que es cristiano, pero te habla de política, de los estudios, del trabajo, de la economía, de la abundancia del corazón. Habla la boca. No hay vitalidad porque no hay comunión fresca. ¿Sabes cómo notas si hemos dejado de amar a Cristo como en primer lugar? La iglesia se convierte en algo monótono y mecánico. Me conecto a las reuniones, claro, las que no interrumpan mis actividades propias. Me conecto porque tengo que estar y evito de que piensen de mí que estoy mal, pero realmente en el fondo hay carencia de interés. Me conecto porque es una rutina religiosa y no porque hay una pasión de querer alabar a Dios, querer conocerlo. Evalúate. No pienses en otro hermano, Esto que menciono es para que tú y yo nos estemos evaluando. El amor por los hermanos se ha sustituido por un espíritu de crítica. Así notas cuando alguien ha perdido su primer amor. Es aquel que ve los errores en los demás. En vez de amar y perdonar al hermano, toma oportunidad para criticar, para engrandecer incluso la falla de algún hermano en la iglesia. Si tú y yo somos caracterizados por criticar y censurar, probablemente es porque Cristo ya no es nuestro primer amor. Otra característica es que, tristemente, en lo íntimo, la oración y la comunión con Cristo es algo que hace rato que hemos dejado. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer un devocional, no tengo tiempo para leer un libro cristiano, no tengo tiempo para repasar el mensaje, no tengo tiempo. Cristo no es mi primer amor. Y ni qué decir del evangelismo. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que di un folleto, ni recuerdo cuándo fue la última vez que animé a alguien a asistir a la iglesia, ni recuerdo cuándo fue la última vez que oré incluso por algún compañero de mi trabajo para que conozca de Cristo. Claro, como Cristo no es mi primer amor, los demás no me importan porque estoy pensando en mis deseos, en lo que yo quiero. Este es un error en que tristemente la iglesia de Éfeso cayó. Tenían muchas virtudes, pero les faltaba la esencia principal. Habían dejado su primer amor. Y es contradictorio, porque te diste cuenta, cuando los alaba le dice, y todo esto lo has hecho por amor de mi nombre, pero eso es religión. Si no estoy amando a Cristo como primer lugar en mi vida, es una religiosidad. Vamos a avanzar, ya para terminar. ¿Cuál es el contenido de esta carta? Palabras de aliento, palabras que confrontan su conducta que estaba equivocada,
pero viene una palabra que tiene que ver con exhortación de ánimo para un cambio. Y me encanta, porque si no te acuerdas de este mensaje, acuérdate de estas 3 palabras. Porque tú y yo podemos evitar mantenernos con un corazón que ha dejado a Cristo en segundo lugar. Si quieres tener a Cristo de vuelta como tu primer amor, el versículo 5 dice cómo lo podemos hacer. Era lo que la iglesia de Éfeso tenía que entender. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde ¿qué? Has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. 3 cosas sencillas. Dice el versículo, recuerda, arrepiéntete y haz. ¿Qué tenemos que recordar? Recuerda ese momento en el cual empezaste a deslizarte sutilmente. ¿Dejaste de leer tu Biblia un día? ¿Dejaste de conectarte a alguna reunión ahorita porque es pandemia? ¿Ya no encendías tu cámara? ¿Sí? ¿Ya llegabas tarde? ¿Ya empezaste a asistir a los cultos en pijama? ¿Sí? Al cabo que nadie te ve. Recuerda cómo has caído. Cómo empezaste a darle más importancia a cosas de lo que Cristo realmente era para ti. Recuerda qué ha pasado. Pero también recuerda cómo era ese tiempo donde anhelabas que amaneciera para abrir tu Biblia y escuchar la palabra de Dios. Recuerda cómo orabas por cada cosa, cómo agradecías, cómo dependías en Dios. Recuerda lo que era cada día tener comunión con tu Salvador. Recuerda cómo era eso. ¿Por qué? Porque entonces vas a empezar a anhelarlo. No sé si has tenido la oportunidad de estar lejos de tu casa. Si has tenido que viajar al extranjero, a lo mejor no por voluntad propia, y tienes la posibilidad de regresar a tu casa. ¿Sabes qué? Estás lejos, pero estás recordando cómo era estar con tus padres, cómo era una comida familiar. Estás recordando. ¿Sabes qué? Eso fue algo que quebrantó el corazón del hijo pródigo. Si tú ves Lucas capítulo 15, él se fue porque empezó a amar cosas más que a su padre, más que esa comunión que disfrutaba con él. Pero cuando él empezó a recordar todo lo que tenía con su padre, empezó a anhelar, quiero volver. A lo mejor es lo que te hace falta a ti y a mí. Si hemos dejado de tener a Cristo como nuestro primer lugar, te animo a que hoy empieces a recordar cómo era ese tiempo cuando Cristo era suficiente para ti. Cuando Cristo bastaba para ti. Cuando sin importar la circunstancia podías decir, Cristo es mejor. Recuerda, para que empieces a anhelar volver a amar a Cristo como tu primer amor. Lo segundo, arrepiéntete. Esto va a implicar que vas a tener que tomar decisiones radicales. Romper con el mal, no paulatinamente, drásticamente. Un arrepentimiento que no genera cambios es remordimiento. A lo mejor es un momento de éxtasis emocional donde siento que Dios me está abandonando y hasta lloro, pero si no cambio mi conducta, si no decido apartarme de cosas, si no tomo direcciones distintas, déjame decirte algo, es algo emocional, no es arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio y tiene que ser radical. Dios no vino a rehabilitar, a que de a poquito podamos, no. Según el Corintios dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Es un cambio drástico. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si anhelas eso que recuerdas, vas a desechar, vas a arrepentirte de haber ido tras de cosas que no tenías que amar porque dejaste de amar a Dios como primer lugar. Toma decisiones drásticas. Y en tercero dice, haz las primeras obras. ¿Qué significa? Disciplina cristiana. Nadie que se mantenga en su amor ferviente a Cristo lo hace sin tener disciplina. Necesitas disciplina diaria. Necesitas depender en Dios. Necesitas todos los días alimentarte. Haz las primeras cosas. Es interesante. Pedro utiliza la imagen de un bebé recién nacido para decir que así tendría que ser nuestro anhelo por la palabra de Dios. Haz esas mismas primeras cosas. Como niño solo te preocupabas por pedir comida, te preocupabas porque te atendieran, te preocupabas porque tus necesidades fueran satisfechas. ¿Cuáles son tus necesidades espirituales? Que Dios conteste tus oraciones, que Dios te enseñe, que Dios te acompañe, que Dios te dé sabiduría. Necesitas hacer las primeras cosas. ¿Por qué? Dice el versículo al final, porque si no, vendré pronto a ti
quitaré tu candelero de su lugar. ¿Por qué termino con esta frase? Porque te voy a ser muy sincero. Dios no toma a la ligera que Él no sea el primer lugar en nuestro corazón. Él no lo toma a la ligera. Fíjate lo que dice, vendré pronto a ti. Y no tiene que ver con la segunda venida. Tiene que ver con un trato personal con esa iglesia, donde Jesús iba a venir a emitir un juicio. Y si ellos eran el candelero, fíjate qué interesante, iba a ser quitado de su lugar. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que Jesús mismo era el que va a juzgar a su iglesia, y esa iglesia que ya dejó de ser luz, ahora ¿sabes qué? No iba a estar más. Si sabes un poco de historia, o no sé si en tu ciudad haya pasado, o hayas visto en algún lugar, hay iglesias cerradas. Hay iglesias que hoy se han convertido en teatros. Hay iglesias en otros países donde incluso el local del templo de la iglesia se ha convertido en una biblioteca, en algunos casos incluso hasta en antros. ¿Qué pasó con esas iglesias? A lo mejor fueron muy celosas al principio. A lo mejor se esforzaron por defender su fe. Fueron pacientes. Pero si dejaron su primer amor, es cuestión de tiempo para que esa iglesia pierda su misión, compartir del amor de Cristo. Por eso Jesús no toma con liviandad esto. Si Él no es el primer lugar en tu vida, pronto vendrá a ti. Él es el que te va a juzgar y puede que quite tu candelero. Esto es muy fuerte. Por eso el llamado es: el que tiene oídos, versículo 6, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todavía hay tiempo. Todavía tenemos la posibilidad de tomar esta advertencia que se le hizo a la iglesia de Éfeso. Que si soy sincero, hoy tú vas a esta parte de Turquía, donde estaba la iglesia de Éfeso, y solo vas a ver ruinas. Difícilmente vas a encontrar un testimonio ferviente como lo hubo en el tiempo de Pablo, en el tiempo en el que Juan escribió esta carta. ¿Qué habrá pasado? No sabemos. Pero hoy esa iglesia ya no está. Dime si no sería triste que dentro de un par de años Anástasis ya no esté. Y no por situaciones económicas, no por situaciones de gobierno, sino porque hubo creyentes que dejaron a Dios y ya no fue su primer amor. Por eso esto es una advertencia para ti y para mí. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu tiene a la iglesia. Y termina con una promesa espectacular. Mira lo que dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y esto nos recuerda al Génesis, cuando por el pecado Adán y Eva ya no pudieron comer de este árbol de la vida. ¿Qué está diciendo? Que si nosotros vencemos ¿qué? El pecado, vencemos la influencia del mundo, vencemos esa atracción de amar más al mundo que a Dios, si vencemos esto, pero ojo, no nuestra capacidad. Porque 1 Juan capítulo 5 dice, ¿quién es el que puede vencer? Y el versículo 5 de 1 Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí es donde quiero terminar con una aplicación bien personal y bien práctica. ¿Quién puede vencer y acceder a esa vida eterna, a ese árbol de vida? No el que se esfuerza en señalar a los que están mal, no el que incluso tiene un conocimiento teológico profundo, no, el que en primer lugar ha puesto su fe en Cristo. Y ahí es donde quisiera hacer una primera aplicación para ti que estás escuchando este mensaje. Esta promesa de disfrutar de la vida eterna es para cualquier persona que decide, como dice 1 Juan 5:5, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tristemente, hoy incluso políticos mencionan que Jesús fue un gran humanista. No, Él es el Hijo de Dios. Que Jesús fue alguien que se preocupó socialmente. No, hizo más que eso. Él es el Hijo de Dios. Porque si Él es el Hijo de Dios, Él es el único que puede salvar. Él es el único camino, verdad y vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Te pregunto, querido oyente que estás escuchando esta prédica, ¿tú ya has creído que Jesús es el Hijo de Dios? Que Él murió en la cruz y que si tú pones tu fe en Él, Él te da ese árbol de vida eterna. Porque si no, es la invitación que te quiero hacer el día de hoy. Toda esta carta tiene una primera aplicación para el que no conoce de Cristo. Y ese puede ser tú. Hoy tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios para que puedas disfrutar de esa vida eterna. Pero en segundo lugar, si tú ya has conocido a Cristo,
Si tú ya eres parte de su iglesia, donde Jesús está andando, evaluando tu salud espiritual, te hago una pregunta. ¿Te podría reprimir como reprochó a la iglesia de Éfeso? ¿Podría decirte hoy, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Dime si no es algo confrontante, si no es algo que tenemos que analizar. ¿Realmente Cristo es mi primer amor? Porque si no, recuerda, arrepiéntete ya en las primeras obras. Porque el que venciere tendrá, no en el cielo, aquí en la tierra, esa experiencia de vida eterna, esa vitalidad de lo que es caminar cada día con Cristo como nuestro primer amor. Yo te animo a que tomemos consejo de esta carta y podamos decidir, yo quiero ser de los que vencen al mundo, de los que vencen al pecado, porque estoy cada día amando a Cristo como mi primer amor. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por esta carta. Podríamos decir muchísimas cosas más, pero Señor, ayúdanos a quedarnos con esta verdad, que tenemos que recordar cómo es vivir enamorados de ti. Tenemos que recordar todo lo que se disfruta cuando tú eres suficiente en nuestra vida. Perdónanos, Dios. Nos arrepentimos por haber amado cosas que no son tan importantes. Llámese trabajo, economía, estudios, salud, familia incluso. Tú tienes que ser nuestro primer amor. Y ayúdanos a hacer esas primeras obras, a buscarte cada día, a depender de ti, porque solo puede vencer al mundo aquel que cree que tú eres el Hijo de Dios, y nosotros lo creemos. Señor, guárdanos de tener que experimentar tu juicio, y que el día de mañana esta tu iglesia Anástasis deje de ser un luminar en una generación maligna y perversa. Permítenos mostrar a un Cristo correcto frente a un mundo que necesita de tu amor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. La iglesia continúa. Te invitamos a unirte a nuestros servicios semanales, los cuales estarán apareciendo en pantalla. También te recordamos que puedes comunicarte con alguno de los líderes de diversos ministerios con los que contamos en la iglesia. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.